¿Cómo anda? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les va? ¿Viernes? ¡Viernes! Sí. Agárrenlo, que no se vaya tan rápido. Sí, dice usted. ¿Cómo le va, Natalia? ¿Bien? Muy bien, muy Mucha buenas gente me noches. pregunta si está sola, sigue sola. Es raro. ¿Eh? No voy a responder. ¿Es sí o no eso? ¿Viste? Ay, qué misteriosa. El año pasado formé una pareja con usted, señor. ¿Eh? No pasó nada. Ni lo conozco al señor. No anduvo eso, ¿eh? ¿Y? Muy chiquito. Viste que no hay que mezclar las cosas, Santi. No. El trabajo. Siempre cuando uno dice eso es que llegó tarde ya. Que ya se mezclaron. Sí. Bueno. ¿Hay onda o no? No, hay buena onda, pero Hay buena onda compañeros de con trabajo. compañeros. Nunca concretamos. Ahora, ya a esta altura, el 2018 decir que por una cuestión de edad, no, es Es una una pavada. antigüedad. Sí, sí, coincido. Es una pavada. ¿De quién fue el problema? ¿De ella o tuyo? No, de ninguno. Simplemente no se dio las cosas. De todo pasamos a la nada. Somos hermanos. La grieta. No son, para, hermanos para. no son. Hermanos no son. ¿Eh? Hermanos no son. No. No. Pero no consumamos. Él tiene otra, además. ¿Cómo que tiene otra? Lo denuncia. Oh, Denuncia de Natalia. ¡Qué acusación! ¿Vos tuviste que elegir? No, yo no estoy al tanto de lo que está diciendo. ¿Estás solo ahora? Sí, claro. Bueno, pero estuviste lento, viejo. Apuró. ¡Qué celosa, eh! ¡Qué celosa! No, es que eso Soy es muy celosa. Sí, muy es de otro tiempo. Sí, muy de ir al frente. Muy ir al frente. celosa. Dos no. Es buen chico, ¿eh? Bueno, pero y ahora están solos, gente grande. Son mayor de edad aparte. Sí. ¿Cuántos años Parece tenés? que no, pero... No, 26 tengo. 26. Cumplo Ah, 27 mirá, la es un semana que señor. viene. 26. Poquito poco. No, eso es una excusa, Natalia. Te juro que es una excusa. Aparte te digo que vos estás muy bien. Gracias. Sí, no te tires abajo. No te grandes que no sos tan chica. O no te chiques que no sos tan grande. ¿sí? Querés quedar bien y es peor. Come mucho hueso para poco perro para mucho hueso. Eso fue un Ahora, lapsus, tenemos, Santi. se está preparando hueso para el con amor. poco perro. Tenemos fotos de Instagram hoy del equipo. A ver, ¿podemos ver una de Natalia, por favor? Sí, a ver. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Opa. A ver, La, ¿qué es la, esto, la. Natalia? Porque sí, no estarías quedando muy bien parada así. ¿Qué es un baño de chocolate, de barro? ¿Qué es? ¿Qué es Barro, eso? termas de cacheuta. Pablo sabe, también le embarraron un poco. No coincidimos. Esto es barro del río Mendoza, Santiago. Sí, Te llevan a Cacheuta y Sí. te hacen esos baños. Claro, Rejuvenecedores. baños de barro. Tenés opción 1, te lo pones vos. Tenés opción 2, te Sí. lo ponen otro. ¿Qué elegiste? ¿Cuál es la opción 3? No, ¿Quién te- Nos lo Gracias por ponemos estar ahí. todos. Sí, mejor dejémoslo acá, esto, chicos. Bueno, me gusta esta pareja igual, ¿eh? Pimpi, buenas noches. Silvia, gracias por estar con nosotros. Mirá Gracias qué a ustedes. mujeres valientes. Tenemos Flor Arieto, gracias por estar. Compañera actual de la radio. Clarita, buenas noches, gracias Hola, por ¿qué tal? venir. ¿Cómo estás? Bueno, a todo el mundo saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. Triaca en el centro del debate. Fuerte respaldo del gobierno. Después de la polémica en torno a la forma en la que el ministro de Trabajo despidió a su empleada doméstica, Marcos Peña salió públicamente a ratificarlo en el cargo. Triaca va a ser investigado por la Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso, teniendo en cuenta la incompatibilidad de ser funcionario, incluir empleados en el SOMU. Ya no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la de tu madre. Sos una Yo trabajo como interventora en el sindicato de marineros, en el SOMU, que es donde me metió Jorge. Ganó Vos una sos agrupación. funcionaria en el sindicato del Caballo Suárez y al mismo tiempo trabajabas como casera en su quinta. Es extraño, ¿no? Sí, ambas cosas, sí. Son la serie de irregularidades que estamos enterándonos que suceden en el marco de la intervención del SOMO. Que claramente, como mínimo, merece que el ministro vaya al Congreso y dé las explicaciones correspondientes. Y la señora dice que tiene conocimiento de 250 personas nombradas también en esta misma situación. En un tema tan delicado como el SOMO, nosotros priorizamos equipos que ya conocemos, digamos. Entonces surgió de ahí esa alternativa. Pero nada tiene que ver con una compensación a su trabajo y ninguna otra cuestión. Es un error centralmente no por la funcionalidad, porque creemos que fue a trabajar, por lo que nos ha informado y cumplió, tenía una razón, que era la confianza necesaria, porque nosotros hemos elevado la vara y tenemos que estar a la altura de la vara que nos ponemos. ¿Le puede costar el cargo? No. Roberto Banal, buenas noches. ¿Qué pasa con Triaca? ¿Le va a costar el cargo o no? No, creo que por ahora no. Además, la definición del gobierno de hoy lo lleva a un límite al apoyo del que es difícil volver. Es decir, hoy, además, el jefe de gabinete hoy dijo,
claramente cometió un error, hizo toda la evaluación de daño. No digo que esté bien ni mal, es descriptivo lo mío. Y llegó al punto de decir, bueno, salvo que en la investigación judicial o en los análisis que haga la Oficina Anticorrupción ahora aparezca alguna otra cosa, a uno le da la sensación que Triaca es, en primer lugar, demasiado de adentro del gabinete, demasiado de confianza. Es un tipo que lo consideran demasiado valioso adentro del gobierno, demasiado involucrado como para pagar el costo político. Y en segundo lugar, sería reconocerle a los sindicatos con los que el gobierno está pujando ahora un triunfo demasiado grande. Silvia, buenas noches. Hola. ¿Cómo ha vivido toda esta semana que ha sido la semana de Triaca, ¿no? Triaca en la mira. ¿Qué crees que va a pasar o qué te gustaría, ¿no? que pasara finalmente con el ministro? Bueno, el mismo jefe de gabinete dijo que este gobierno se ponía la vara muy alta y realmente si eso es efectivamente así, en cualquier país normal del mundo, pasó en Estados Unidos por algo menor, digamos, por algo menos importante en el sentido de que acá no solo está el insulto y el empleo en negro, sino también utilizar el poder como ministro para hacer emplear a esa persona en un sindicato que está intervenido por el gobierno. Da la impresión que no debería continuar en su cargo. Ahora, lo salen a bancar públicamente. Sí, llama la atención. Es una irregularidad, además, judiciable. Digo, porque ya no es un tema ético solamente. Esto de la vara alta es cierto, pero si es así, el gobierno, la verdad que debiera dar una señal. Es cierto lo que decía Rubén, que es de la mesa chica de Cambiemos. Es cierto que el contexto no ayuda para que el gobierno le suelte la mano, porque momento, claro, es entregarle a los sindicatos con quienes está en pie de guerra y con negociaciones importantes, paritarias, reforma laboral en el medio, al ministro. Pero la verdad que las irregularidades son muchas. El exabrupto ya ha quedado de costado realmente, porque vos no podés, porque hemos tenido históricamente casos similares en la Argentina que hemos condenado, y en muchos casos le ha costado el puesto a más de uno, tener en la intervención, por ejemplo, del sindicato del SOMU, a Sandra Heredia como una suerte de compensación salarial de otras prestaciones que le daba en su casa particular. Y además, el ministro de Triaca, la verdad es que tiene a muchos familiares en cargos públicos. Entonces, si están haciendo una chique de planta pública, si están hablando de ajustes, si están hablando de reducir planteles en todas las áreas administrativas, acaba de nombrar el ministro, bueno, acaban de nombrar en Banco Nación en realidad, a una de sus hermanas. Otra de las hermanas del ministro también tiene un cargo en el área... Todos los que nos quejamos durante todo este tiempo... Absolutamente. Bueno, el caso del Banco Nación es emblemático porque mucho acá dijimos de la hija de Rossi, de Delfina. Está bien, 26 años, quizá uno infería con razón que no tenía experiencia suficiente. La hermana de Triaca, en este caso estamos hablando de Mariana, venía trabajando en el banco, es contadora, pero igualmente la esposa de Triaca también, que tiene un cargo, Loxisano es su apellido, en el área de salud. De modo que, la verdad, el gobierno debiera dar una señal. La Oficina de Corrupción... Flor, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Me parece que es un buen momento para que la justicia actúe en tiempo real. Porque acá por lo menos tráfico de influencias hay, o sea, valerse de un lugar de poder como el ministro para utilizar un gremio intervenido por el Estado, justamente por el ministerio del que es titular. Parece que es una buena forma de empezar a ver si los jueces realmente están decididos a hacer justicia, más que nada poniendo el foco en la cuestión pública, cuando están en el poder y no cuando se van, ¿no? Es un buen desafío para el juez que le toque la causa, que creo que ya está denunciado. Pimpi, buenas noches. Hola. Sí, por favor. A mí me gustaría empezar solidarizándome con la señora, hermano. ¿Qué manera de tratar? No sé, a mí me parece que no es un tema menor. Es la persona que el ministro tiene empleada, es una persona que merece su respeto y su buen trato. Mirá, yo tenía una profesora en la facultad nuestra, la profesora Chichi Guzmán, murió el año pasado, excelente profesora, y ella me decía: yo a las personas que trabajan en mi casa o trabajan conmigo, las trato de usted, porque como hay una relación que no es simétrica, yo marco claramente el respeto con que yo debo tratarla. Te hablo de hace 40 años, ¿no? Pero se me grabó eso y me parece tan importante. Yo no creo que sea un tema menor. Igual y tampoco Moreno es un era tema suizo. menor. Moreno era suizo, señora. Usted trabajaba con Moreno, que era suizo. Trataba bárbaro a la gente. Moreno es bien argentino y patriota, hermano. No tiene nada que ver, nada que ver. Te estoy diciendo que ese trato, no habrá nadie que trabaje con Guillermo que te diga lo que vos estás suponiendo, nada. Pero ahora estamos hablando de este caso donde encima el jefe de gabinete tiene el descaro de decir que tiene la vara alta. Sí, no sé, la vara alta, ¿qué querrá decir?
que a todos les parece muy natural el maltrato a los trabajadores, además de haber hecho una intervención a un sindicato y tratar al sindicato como si fuera de su propiedad. No, y el trabajo en negro, ¿no? Y el trabajo en negro. Y además, porque si es verdad el lo del ministro de trabajo no Trabajo, registrado, ella imagínate. se blanqueó, digamos, y se regularizó su situación laboral 2015, a poco de asumir o el mismo momento en que asume Macri la presidencia, pero ella reconoce que desde 2013 trabajaba y estaba en negro, ¿no es cierto? Entonces la verdad que son irregularidades muy serias. Sí, yo creo que en un país más o menos organizado el ministro ya hubiera renunciado. Lo que pasa es que el contexto político es distinto, no le quieren entregar a los sindicatos la cabeza de Triaca y además en el fondo de todo esto está el SOMU. En el SOMU perdió la lista del gobierno, ganó un hombre de Moyano y creo que el conocer este tipo de audios tiene que ver con esta guerra entre el gobierno y Moyano en este momento. De todas maneras, desde el punto de vista del país, perdemos todos. Tenemos un ministro que debió renunciar ante lo que se ha descubierto y además una guerra de intereses donde vemos que hasta un juez como Canicova Corral colocó su gente en el sindicato. Ese es el tema. Intervenido, ¿no? Yo creo que es una tarjeta amarilla, no sé cuánto va a durar, por más que Peña diga. Me parece que Quintana tiene otra observación. Vos podés decir no pasa nada, pero no es que no pasa nada. Y coincido con Pimpi, más allá de la tarjeta amarilla del ministro, es el momento para tratar de hacer modificaciones y que este tipo de conductas no sucedan, porque vos estás levantando la barrera para que vuelvan a repetirse. De ahora en más, para juzgar a otro ministro o a otro funcionario, ¿cómo vas a hacer? Vas a terminar perdonando. Pero coincido con Pimpi porque estamos reivindicando el maltrato a una persona de mucho menor rango que es una empleada, esté en negro, esté en blanco, es una cuestión que ya ni la tendríamos que discutir porque estamos hablando del Ministerio de Trabajo. Y hay otra cosa que es muy grave, estamos reivindicando otro hecho y es que es un sindicato intervenido donde flamea la bandera del Ministerio de Trabajo. Entonces, como algunas veces hemos marcado cosas increíbles, el jardinero del doctor de la Rúa o los choferes de los Kirchner, los secretarios, todos multimillonarios, y aceptamos, y aceptamos, y aceptamos, me parece que es el momento de marcar una diferencia. Puede ser buen ministro, nadie lo niega y ellos lo ponderan, pero hay conductas que hay que marcarlas porque si no abrís la barrera. La quiero presentar a María Amalia Díaz Guiñazú, que es periodista y es conductora del noticiero de la televisión pública. Buenas noches, te escucho, por favor. Bueno, en realidad me parece que, primero para decir, parece que la Oficina Anticorrupción va a estudiar el caso, sobre todo la intervención de haberla metido, por lo menos como empleada, en el SOMU, ¿no? Que además es un sindicato intervenido y que verdaderamente me parece que ahí está la gravedad del asunto como ministro. Pero también me llama la reflexión las formas de comunicar del gobierno, porque puertas afuera es lo que dicen, pero ¿qué pasa puertas adentro? ¿Cómo se comunica el gobierno? Y esto es algo que me parece que el gobierno de Macri todavía tiene, que te lo digo como comunicadora, ¿no? Que desarrollar un poquito más de precisión en algunas cuestiones, porque calificarlo como un error me parece muy liviano. Acá la comunicación no sirvió, no bastó. De hecho, han tratado de explicar durante toda la semana y no han alcanzado las disculpas ni las explicaciones, porque hay algo de base que está mal. Es decir, en la vida hay cosas que están bien y cosas que están mal. Si tanto levantamos el dedo y la vara, cosa que me parece genial, y todos tenemos la responsabilidad como ciudadanos de hacer las cosas que debemos hacer, hacer las cosas correctamente bien, cuando el poder de estos ejemplos, uno dice, es muy injusto. Pero además le cae el agravante. Para el gobierno es un error lo que hizo Triaca. Y como es un error, es salvable. Esto es lo que dijo hoy Marcos Peña. Por eso lo bancan y lo mandan a un cuasi retiro espiritual a Mar del Plata, a guardarse hasta tanto se junte todo el gabinete en Chapadmalal. ¿Qué va a hacer la Oficina Anticorrupción? Pues la Oficina Anticorrupción salió a decir que es éticamente pésimo. O sea, ¿cuál es la vara de la Oficina Anticorrupción que tiene 27 funcionarios de alto rango investigados en este momento? Los lidera el Rabino Bergman, en puntos de investigación. ¿Y dónde va a poner el foco? En el SOMU. Sandra Heredia es la punta del ovillo para entender después los otros 250 cargos que se pusieron después de que Gladys González se fuera de la intervención, con un déficit que agarró de 5 millones de pesos y cuando ella se va, en los datos contables quedan 127 millones de pesos en un plazo fijo. Es decir, agarra con déficit la intervención, deja plata líquida y en plazos fijos al SOMU. ¿Qué pasó desde abril del 2017 ahora? Es lo que tiene que poner el foco la Oficina Anticorrupción y el rol del ministro Triaca. Porque todo el tiempo estamos hablando de SOMU, estamos hablando de los sindicatos. Hay un sindicalista acá que es jefe de sindicato de conductores de taxis.
¿Cómo le va, José Ibarra? ¿Cómo le va? Buenas noches. Lo escucho, por favor. Bien. No, sobre el hecho yo creo que, por supuesto, no cabe la menor duda que nosotros nos solidarizamos con la parte femenina. Pero también habría que ver, digamos, en la parte confidencial, quizás también pueda haber un exceso de confianza de ambas partes. Para llegar a tratarse así de esa manera es porque debe haber un conocimiento de hace mucho tiempo y que muchas veces a cualquiera de nosotros, en cualquier hogar, hasta también se nos escapa ese tipo de cosas, pero no deja de pasar desapercibido y nos guste o no nos guste, y no vengamos a ponernos acá porque estamos ante las cámaras y que lo ven millones de argentinos a decir que eso de esa manera no se puede tratar a una persona. Y no suele no pasar puede, en la vida diaria, no puede pasar, además de eso. y nos pasa, y no puede pasar, porque muchas veces, ya sea con un amigo, con un agente o con un trabajador o mismo en el sindicato, che, ¿qué hacés? ¿Qué te pasó? Y no suele pasar. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué le voy a decir del ministro Triaca? Que desde lo que va, desde que arrancó este gobierno hasta la fecha como ministro de Trabajo, yo creo que ha puesto en lugar a muchos de los que están dentro del sindicalismo, y es ejemplar la conducta que ha llevado profesionalmente como ministro. El SOMO, ellos sabrán, capaz que estaban informados, que sabían cómo era el movimiento, capaz que sabían que, como él lo dijo, que tenía que tener personas de confianza, gente de confianza, que les llevara a normalizar eso. Y yo creo que ha quedado muy a las claras que ha sido así de esa manera porque no ha ido el SOMO, el Ministerio de Trabajo, a imponer un candidato y decir este gana. Ganó quien tenía que ganar, trabajó, quedó esto. No, pusieron bueno, gente, esto van a tener, pusieron 250 personas, bueno, no impusieron un pero candidato. ¿cuál era el objetivo final? Sí. Que ¿Cuál se era? normalizara, que haya Sí. un secretario general elegido por sus Una compañeros. persona que no sabe bueno, de lo esto que es una tendrán que verlo. intervención. Sandra Heredia dice que No, no está bien, sabe pero esto lo que es tendrán hacer que una ver. intervención Esto en San tendrán que ver Fernando. ahora de acá para adentro, Sí. o para ministerialmente, con el gobierno, con quien tengan que verlo. Pero el objetivo, ¿cuál era? Dejar de la intervención de esa organización gremial, que los trabajadores de ese sindicato pudieran elegir a un conductor, lo han elegido. No ha ido el gobierno a decir, o el ministro a decir, che, este es el candidato y este es el que tiene que ganar. No, pusieron gente. Sí, yo te acordás acá hace mucho tiempo cuando fueron las elecciones. Dijimos que las elecciones dejaban dos grandes mensajes para mí. Uno era, bueno, el éxito del gobierno, habiendo manejado muy bien lo que era la polarización. Pero el segundo, que la gente nos había dado a toda la política, no solamente al oficialismo, a todos, un mensaje de que terminar con la corrupción. Teníamos que hacer, y por lo tanto acá dijimos, que en especial el gobierno debe hacer un esfuerzo adicional a la transparencia. Claro. Y hoy vemos acá un sindicato intervenido que Clara dijo algo muy importante. Si ustedes recuerdan este caso, cuando lo tenía Canicova Corral, estaba sospechado ese caso. Y estaba sospechado Canicova. En un momento parece que hubo un arreglo, Canicova lo interviene, se lleva mejor con el gobierno, y hubo un arreglo, estaba claro dónde las cosas cambió. Ahora, como bien dice Clara, no solamente el gobierno puso gente, el juzgado. Hicieron del SOMO un botín, el gobierno y el juzgado, para repartirse cargos Y parientes del juez. de 150.000 pesos y otro de 200 y pico como interventor de la obra social. Esto es lo grave. ¿Hay connivencia entonces entre el poder político y el poder judicial? Ahora que le quiero preguntar a Silvia cómo ha vivido, porque el personaje obviamente de la semana fue el Papa, sin lugar a dudas. ¿Cómo ha vivido la visita de Francisco en países hermanos? Como Chile, como Perú. Bueno, parece que no le fue bien a Francisco, sobre todo por haber... Mejor en Perú que en Chile. Mejor en Perú que en Chile, pero da la impresión, por lo que uno ha leído en las crónicas periodísticas, que el hecho de que él haya amparado a ese obispo encubridor tuvo un costo muy alto para el Papa. Una pena, ¿no? Porque es una figura, realmente es un argentino al cual todos deberíamos estar orgullosos. Es el personaje más importante del mundo, y que haya cometido este error, que los chilenos se lo han marcado, lo vimos hoy todos en los diarios, lo que fue la misa en Iquique con tan poquita gente, bueno, una pena. Bueno, el Papa está... Para que vamos a escuchar la palabra de... Porque la que sale a defender al Santo Padre es nada más y nada menos que Eve de Bonafini. Después de todo lo que ha pasado, Eve habló de Francisco. Francisco está actualmente en Perú. Exacto. Está culminando una gira por países limítrofes. Y esto es lo que ha dejado. Mirá. El elogio menos pensado. En el medio de la gira del Papa por Latinoamérica sorprendieron las declaraciones de la titular de las Madres de Plaza de Mayo, destacando la actitud de Francisco,
quiero hablar un poco de la gira del Papa, porque la verdad está haciendo historia. A diferencia del 87, este Papa se reunió con todos. En el 87, el Papa que había salió al balcón con Pinochet. Y había un pueblo que aplaudía. Es realmente impresionante la cantidad de pañuelos blancos que están saludando con recogimiento. Desgraciadamente, como nos pasa acá, porque no es que acá no hay gente que esté de acuerdo con Macri y no hay gente que esté de acuerdo con los militares. En estos países nuestros, desgraciadamente, pasó lo que pasó, porque una gran parte de la sociedad, o 30%, como sea, estuvo de acuerdo. El Papa Francisco también pidió perdón. Yo no sabía que había 78 sacerdotes que abusaron de los niños desde el 2000. Estaba requete cubierto de policía que lo cuidaban, se bajó y caminó cuadras y cuadras abrazando y sintiendo que el pueblo chileno lo respetaba y lo quería. Y dijo algo muy interesante, que él se va a morir cuando lo llame el de arriba. Me parece que es verdad, no cuando quieran algunos. Sí, pero por favor. A ver, no tengo el micrófono, sí, Paulo. Una evolución por parte de la señora Bonafini, porque recordemos que la señora Bonafini, cuando es consagrado Francisco, sale a destratarlo diciendo que era un hombre que había colaborado con la dictadura. Un disparate sublime tras otro, al estilo Bonafini. Al poco tiempo comprobaron que tenía un 92% de imagen positiva y fueron todos a ponerse debajo de la sotana. Lo que hay que reconocer, y bien lo estábamos planteando aquí, que Francisco tuvo un sofocón muy grande con el tema del abuso, porque él en un principio en Chile habla del abuso. En segunda instancia reconoce el dolor. Pero en tercera instancia, cuando él niega lo que ha pasado, hay que decirle a Francisco que en la Argentina hay 62 casos que están abiertos, pero como consecuencia que las víctimas decidieron hablar ante la justicia. La justicia jamás investigó un caso o denunció, y menos la iglesia, porque la iglesia puede denunciar, puede apartar. Metodología de la iglesia. Hay un abuso en Córdoba capital. El cura es trasladado a Santiago del Estero. Hay un abuso en Santiago del Estero, el cura es trasladado a Santa Cruz, sin lugar a solución. Entonces hay que decir que todo lo que se ha avanzado, y acá la sociedad también levantó mucho la vara y no quiere más curas abusadores, monjas abusadoras, cómplices de todo esto, ha levantado la vara a un punto de decir, la iglesia tiene que comprometerse. Sí, Pimpi. No, yo, por el contrario, creo que lo que ha hecho el Papa en Chile y está haciendo en Perú es maravilloso. Y creo que ha tenido 80.000 personas en Iquique, no han sido 400.000 como alguien dijo que esperaba que fueran, que iban a ir de acá, de allá. A mí me parece que discutir sobre eso, cuando él ha hecho una ceremonia completamente inclusiva, cuando él tiene el mensaje de mayor amor y de convocatoria a la paz, es el líder más importante que hoy en el mundo está transmitiendo un mensaje de proximidad entre los pueblos, que más allá de qué religiones cada uno está convocando a eso, a mí me parece increíble que nosotros discutamos como desde este lugarcito. Pero, perdón, sobre el tema, sobre el tema que dice Paulo, no, por eso, sobre el tema de lo que dice Paulo, lo que yo veo es que el Papa está dando paso en la investigación por parte de la Iglesia para erradicar la pederastía y toda esta barbaridad que vos decís, que no solamente en la Iglesia, sino en todos lados. No, pero la Iglesia es grave. En todos lados es grave. En todos lados es grave. Pero lo que te quiero decir es que este Papa está avanzando en ese sentido. Dicen que lo que le están objetando es que hay un obispo que habría sido encubridor. No es que él está amparando la pederastía. No, pero él planteó una cosa grave. Lo que digo es que lo curioso es que el Papa, que está poniendo en el mundo el debate sobre la inequidad, nuestro Papa, el Papa argentino, el Papa que está viniendo a la América Latina, a la unidad de los pueblos, a la situación de Colombia, a la posible acercamiento en su momento de Cuba con Estados Unidos, a la visita que ha hecho a Bolivia. Toda la movida que el Papa tiene en el mundo yo es lo respeto maravillosa. como vos, perdón, yo lo respeto como vos y soy argentino, nosotros... pero te quiero plantear algo. De 15 millones de chilenos, hoy los chilenos dieron el número oficial, hubo 1,5 millones de personas movilizadas. Significa el 10%. Pero es el país menos secularizado de América Latina Exactamente. también. ¿eh? Pero vayamos a un tema. Si vienen a decirte, usted está protegiendo a una persona y el Papa dice,
como no hay ninguna prueba, tráiganme alguna prueba. Las pruebas las traen las víctimas. Me parece que hay que escuchar a las víctimas y que no hay que entrar en ese terreno yo defiendo a cualquiera. Lo que está hablando es del encubrimiento, no del abuso. Sí, no, a ver, más allá del tema de estos temas muy puntuales que le costaron, creo yo, a la gira del Papa Francisco algunos dolores de cabeza, los que siguen la trayectoria de la Santa Sede, del Papa y las visitas. Hoy cuenta incluso Sergio Rubín, que me parece que es un hombre que conoce lo que pasa con la Santa Sede y con la imagen del Papa en el mundo. Contaba sorprendido que la gira por Chile fue el peor viaje que emprende Francisco desde que asume en el pontificado, que estuvo plagada de controversias, más allá de los números, si fue más o menos gente. Es cierto que fue menos gente de la que esperaban, sobre todo en Iquique, que la prensa chilena también fue bastante dura con él, el diario La Tercera, lo que han reflejado respecto de las conversaciones que tuvo con periodistas en cuanto a pedir que le lleven pruebas, digamos, de los curas abusadores. El conflicto Bachelet-Piñera, el presidente ya electo de Chile, las cuestiones ideológicas. Fue un viaje bastante accidentado, me parece, para la Santa Sede. La gira venía mal antes de que él hablara específicamente sobre la No, yo lo que quería decir en relación a lo que dijo Eve de Bonafini, que hay que recordar que Juan Pablo II, al cual ella desprecia acá, evitó la guerra entre Argentina y Chile. Cuando los militares chilenos y los militares argentinos estaban comprando féretros porque iban a la guerra, la intervención de Juan Pablo II evitó el desastre de los dos países y miles de jóvenes muertos de ambos lados. Así que a ella que le gusta la memoria, es bueno recordarlo. Fue también un Papa Juan Pablo II dedicado a la política global internacional, diferente de lo que me parece que hace Francisco, por lo menos cuál es su política, y su política es la de abarcar la periferia. Es lo mismo que hacía San Francisco de Asís, a ver, o por lo menos eso es el mensaje que él quiere transmitir, y de hecho pone ese nombre. Y lo de Bonafini, yo quiero volver a este tema, porque a mí me parece verdaderamente muy polarizado, me parece muy de argentino típico. En algún momento lo desprecia, lo tira abajo de la mesa, lo pisotea, y de repente, cuando no solamente tiene popularidad, sino cuando se empieza a decir que es un papa peronista, de alguna manera, porque da esa sensación, ¿no? De repente Francisco, bueno, es un tipo que, bueno, medianamente uno se puede juntar a charlar, ¿no? ¿Será por eso que a algunos no les gusta, digo, porque dicen eso de Papa? No, pero hay que ser un poco coherente también. Porque la verdad es que el Papa es un tipo que se ha mostrado, de hecho no viene a la Argentina por el panorama político que se vive hoy. Y está claro, y esto lo han dicho desde todos los alrededores de la iglesia y de toda la gente que lo rodea. Todo el mundo opina sobre por qué no viene a la Argentina. ¿Y por qué no viene? ¿Verdad? Yo voy a saber por qué no viene a la Argentina. Y yo ¿cómo voy a saber yo por qué no viene? Pero ¿por qué tendría que venir a la Argentina? Lo que hablan los peronistas, que por qué no viene a la Argentina. No. Para. Porque no quiere la política de Macri. Sí, eso es lo que hablan por abajo. Perdóname, ¿no? Yo creo que yo creo que el Papa no quiere la desigualdad, que el Papa no quiere la injusticia, y no la quiere en Argentina, en América, ni en el mundo. Eso me parece que no es falta que lo diga yo, ni que sea peronista. Es obvio que ese es el proyecto del Papa. El proyecto por el que él está bregando cada día con esa humildad y con ese amor hacia la gente. Yo creo que eso es como ella dice, pero yo lo único que diría de la Eve es que en todo caso a mí me maravilla que una mujer de la edad y de la lucha de la Eve, ella al principio le pareció horrible lo del Papa, lo criticó. Se lo pido como ser humano. Que lo fue comprendiendo el lugar que el Papa ocupa en el mundo, en la lucha por un mundo mejor, y lo abrazó, y a mí eso me parece maravilloso. Flor, ¿Por qué vos le vas a pedir que vuelva para atrás con eso? Yo divido mi vida y a lo mejor es muy rígido entre gente que viola la ley y gente que no la viola, digamos. Entonces, para mí, el Papa, coincido en que es un Papa de la periferia y que trabaja fuertemente por la igualdad y por la unión, pero tiene que, si quiere legitimarse aún más y evitar que los poderosos del mundo lo ataquen por ese lado, tiene que entregar a los pederastas. Aparte, dentro de la iglesia hay un tribunal que los puede juzgar per se. O sea, en el derecho canónico vos te divorciás y la iglesia te expulsa y no podés, si te volvés a casar civilmente, no podés volverte a casar por la iglesia. O sea, que si tenés ese poder, también tenés el poder de agarrar a un cómplice o un encubridor siendo vertical y entregarlo a la justicia ordinaria para que lo juzgue. Creo que en línea lo que decía Pimpi, este Papa creo que hasta en la historia ha marcado una diferencia con el resto, sobre todo con el trato que le da la iglesia, a él representando la iglesia de diversos temas puntuales y temas relacionados con
diferentes sectores de la sociedad en el mundo que se han enfrentado. Lo que se ha puesto de moda, que lo han hasta politizado, utilizado, lo de tender puentes. Esto lo implementó este Papa, pero además trató tema del abuso, con discusiones o no, el rol de la Iglesia ante la sociedad. Hoy habló de deforestación. Pero él tiene poder de policía para entregar a los Hoy habló de deforestación y de abusadores. trata de personas. O sea, le exigimos, me parece, de más a un Papa que en vez de, entre todos, defender, no solamente que es argentino, que es el Papa más carismático que ha existido, Juan Pablo II también lo ha sido, pero digo, es nuestro y nos podemos a discutir cosas chiquititas. No, la pederastía no es cosa chiquitita, disculpame. Un abuso nene abusado démosle la derecha, démosle la derecha. Él es un hombre inteligente, sabrá por qué lo plantea. No, por favor, de uno. Él es un tipo inteligente, sabrá por qué, digo, démosle ese tiempo. Que juzgue a los curas y lo entrega a la justicia ordinaria. Esa es su legitimación. ¿Vos crees que Francisco encubre a esas personas? Es vertical la iglesia y él es el jefe de la iglesia. Démosle la derecha, ya ha demostrado lo que que es un pasa es que tipo... cuando vos decís así, hay gente que está hace 25 años que está pidiendo justicia porque fue abusado a los 6 cuando estaba estudiando para tomar la comunión. Me parece que no dimensionamos lo que significa el abuso y aparte el abuso atravesado por la fe. Yo le creo a Francisco y espero los tiempos como es vertical esto, no es una cuestión de fe, querido, es un escándalo, derecho. es un escándalo como ejemplo, y vos hablabas del derecho canónico, que acá la Iglesia todavía banque a Grassi. Por ejemplo. Francisco levanta un teléfono, en 2 minutos se termina el tema de Grassi. Está trabado el expediente canónico. Y fue a la Corte Suprema. Tardó años y está trabado el expediente del derecho canónico. Pero aparte creo que lo es un soluciona error en un minuto, táctico, Francisco. porque él entrega a los curas, o por lo menos le pide a los obispos que entrega a los curas pederastas, que se sometan al derecho canónico de la Iglesia y después a la justicia ordinaria, y él se legitima en la parte por la que está siendo atacado. Pero Ahora, no es que... Sí, puede ir Úrsula. Hay una diferencia con el caso Grassi. Obviamente no se resuelve en 5 minutos, pero Francisco, desde que asumió como Papa, fue muy rápido el juicio canónico a curas estadounidenses, a curas australianos, a curas europeos y latinoamericanos que fueron condenados en juicios canónicos y que fueron apartados de su rol de párrocos y que sí son todavía feligreses de la Iglesia. ¿Qué es lo que pasa con el caso Grassi? Que el juicio canónico está trabado porque implica también analizar el encubrimiento de la Iglesia en todo el tiempo en el que Grassi estuvo protegido. Pero ya con que una citas, primera condena y una segunda ya que citas el condena. caso de Grassi, me parece que es un caso que todos conocemos. Y es un caso que tiene pruebas. Si el ¿Cómo no Papa ha sido quería pruebas, él tiene pruebas. ¿Cómo no ha sido excomulgado de la Iglesia Grassi, Clara? El tema Grassi realmente asombra que se lo haya mantenido ahí siempre en la superficie y no haya sido apartado inmediatamente. De todas maneras, yo creo que la Iglesia ha reaccionado en general, la jerarquía católica, muy tardíamente con respecto a los casos de pedofilia, pero también hay que marcar que el Papa Francisco fue el primer Papa, había empezado Ratzinger empezar a condenar de una manera muy contundente estos temas. Hay un argumento por el cual no se Me parece, Santiago, que la reacción... La reacción de Francisco cuando dice con relación a este hombre que está acusado, a este obispo acusado de encubrir, y no es una reacción claramente política. Todos los papas son políticos. Bonafini hablaba de Juan Pablo II, obviamente no sabía de qué estaba hablando cuando habló cuando criticó lo que criticó, o no quiso acordarse de lo que pasaba en ese momento. Pero este es un papa muy político, y la reacción que tuvo fue una reacción política de lo que estaba pasando con la gira. Yo, cuando escuché al Papa hacer el comentario sobre decir, bueno, traigan pruebas, no hay pruebas, y habilitar que digamos, no aceptar la crítica de volarlo del medio de la visita, lo que estaba haciendo era, me parece a mí, una respuesta a sentirse apretado en Chile por una visita que venía mal ya de antes de que él dijera esto, y él reacciona de alguna manera a eso. Bueno, es decir, pero hay fue un política argumento por el pura, cual reacciona. con un costo, pero política pura. Vamos al próximo informe que tiene que ver el GPS de la política, populismo entre la izquierda y la derecha. Populismo, una palabra que seguramente has escuchado mucho. Aquí está el informe, después lo debatimos. Muchos invitados y por supuesto vos en vivo con nosotros en este Viernes Intratable. Mirá. Hoy estamos votando en un país absolutamente normal. Yo dificulto que hoy haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. I don't win. This country will be Argentina. It will be Venezuela. Anuncio el aumento salarial por tramos. Populismo,
El mundo en debate. Fuerte discusión mundial alrededor de figuras políticas que, más allá de tener una inclinación ideológica de derecha o de izquierda, son catalogadas como populistas. Para algunos es el mal de todos los males, para otros una solución para los más humildes. ¿Demagogia o distribución de la riqueza? Es el mal del populismo, que es el consumo ahora chiquito, ya inmediato. Hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Sí, claro, preocuparse por los vulnerables, por los pobres, por los viejos, por los pibes, por el estudio en igualdad de condiciones. Si a eso le querés llamar populismo, llamale como quiera, ¿qué me importa? Pero los ciudadanos no votan Por igual. pensar, La ciudadanía vive en otro satélite. Argentina es el único país de América del Sur que sacó al populismo del gobierno por elecciones libres. Los venezolanos tuvieron 5 oportunidades, porque hubo 5 elecciones libres, y votaron por Chávez. El populismo con dinero es difícil, ¿eh? Cuando tienen para repartir... Venezuela o Santa Cruz nos muestran los costos del populismo. Soy populista y lo reivindico, para mí no es un estigma. Si no fuera por los populismos, ¿cuántos de nosotros sabríamos leer y escribir? Argentina ha sufrido décadas de populismo. Una buena parte de la sociedad no le está pasando bien. Ahora, sabemos que si no hubiéramos hecho las cosas que hicimos, le estaría pasando muchísimo peor. Quiero escucharte. Bueno, qué tema. Primero, la palabra populismo me parece que ha sido muy bastardeada. Realmente cada uno le pone el contenido que quiere. Segundo, me parece que el ministro Duhovne tiene razón en un aspecto y en otros no. La gente la sigue pasando bastante mal. No se ha logrado reducir de manera contundente la pobreza. Después, asociar el populismo al consumo en una economía donde gran parte del Producto Bruto Interno se mueve gracias al consumo, y acá está Mendiguren que no me deja mentir, realmente es algo de patas cortas, porque la Argentina ha sufrido cuando, y justamente el gobierno acaba de darse cuenta cuando decidió y le pidió al presidente del Banco Central que baje algo las tasas porque la economía se estaba realmente enfriando y ha sufrido, ha crecido menos de lo que se preveía. Este año hemos crecido, 2017, apenas un 2,9%, es un crecimiento muy mediocre para un país que necesita crecer 4 o 5% sostenidamente para solucionar el tema del desempleo y de la pobreza. Así que... en resumidas cuentas, creo que el populismo es un concepto donde cada uno le quiere poner para su propio juego lo que desea dentro, que el gobierno está, por suerte me parece que hay como un golpe o digamos un punto de inflexión que está tratando de corregir y que ojalá que haya más medidas en ese sentido. Porque cuando piensa en el fantasma del populismo, piensa en Venezuela, ¿no? Claro, lo que pasa es que... Sí. También se lo trae acá. También se lo trae. Por favor, sí. uno, sí. No, también se lo trae acá. Es cierto lo de Venezuela, pero Argentina no es Venezuela. Pero acá se analiza el populismo como un sinónimo de lo que podría ser si se seguía con el modelo del gobierno anterior, ¿no? Una fiebre de consumo, etcétera. La Argentina no es Venezuela, por ahí probablemente algunos dicen que íbamos a eso. A mí me parece que en Venezuela, y se estudió mucho el fenómeno de Venezuela, Venezuela tiene una gran diferencia con la Argentina. Venezuela sufrió lo que los norteamericanos hablan, la huida de las élites. Las élites venezolanas, intelectuales, los ricos, la gente de clase media, profesional, se fue de Venezuela. Y por eso Venezuela tal vez está como está. Es decir, nosotros lo vemos con la cantidad de venezolanos inteligentísimos, muchos que están viniendo acá. Cualquiera que se dé una vuelta por las empresas en la Argentina se va a encontrar con que ya hay gerentes, ingenieros venezolanos en cargos importantes. Bueno, eso es un abandono de país, que es lo que está logrando, desgraciadamente el régimen de Nicolás Maduro con Venezuela. La Argentina el gobierno dice que estábamos cerca no sabemos realmente, pero es un país totalmente distinto y donde tal vez si uno asocia el populismo con enfriar la economía, que la gente no consuma, íbamos a un callejón. El gobierno me parece que se ha dado cuenta, ¿no? No sé qué dice aquí Mendiguren, pero... Sí, Pimpi, por favor. No, yo creo que no hay ningún proyecto verdadero de desarrollo del país que no tenga como uno de sus pilares la posibilidad de que el pueblo acceda a los bienes, a los servicios, a las cosas que necesita. De hecho, lo que ha ocurrido cuando llega este gobierno al gobierno es que ha hecho la medida más
brutal de arruinar al país, que ha sido la devaluación y bajar la retención y por lo tanto poner el precio de la comida inalcanzable y con eso meterte como en una espiral para abajo, porque con tus ingresos, cuando tus ingresos son más bajos, obviamente siempre lo primero que vos vas a tener que cubrir son las necesidades más, digamos, las básicas. Y entonces lo que a vos te va a quedar para lo demás es cada vez más chico y entonces eso va perjudicando, bueno, de eso sabrá más el Vasco, pero lo cierto es que lo que ha hecho el gobierno en ese sentido es brutal, verdaderamente. Entonces, yo digo, le ponen populismo, le ponen rótulos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Acá lo que hay, lo que ha habido ha sido gobierno peronista, es decir, un gobierno que piensa en el pueblo. Y lo que hay es que se acabó el mercado internacional y eso nos colocó en una situación difícil. Entonces viene este gobierno y sobre que afuera estábamos mal, nos puso mal adentro. Entonces ni mercado externo ni mercado interno. Y estamos hoy como estamos. Sí, Flor. Sí, la verdad que yo me pongo a pensar en lo que dicen. Sí, este gobierno ganó las elecciones, un gobierno de centro-derecha. También pensaba que no sé cuánto le interesa realmente a los pobres, que tengan la posibilidad del progreso social, que es ni más ni menos que poder programar el porvenir. Pero la verdad que los gobiernos que se dicen nacionales y populares, recuerdo millones de fondos públicos que nosotros habíamos denunciado con el gobierno de Cristina, que tenían que ir destinados a los pibes de las villas, y la verdad que los manejaban los barras, que son los mismos que los manejan ahora, y no han menguado la cantidad de guita que baja, y la verdad que a los pibes no les llegó el progreso, la posibilidad de ir a la escuela. Todavía seguimos tramitando la beca de un pibe para que pueda llegar a la universidad, que vive en una villa en González Catán. Entonces digo, este gobierno ganó las elecciones por el déficit del gobierno anterior. Decirse nacional y popular y en la profundidad de las villas están sin cloacas y estuvieron sin cloacas, con ese gobierno nacional y popular y con este gobierno de derecha que, digamos, no tiene esa sensibilidad que en teoría decían los gobiernos nacionales y populares. Pero uno que se define populista es Zaffaroni. Zaffaroni está en todos los portales con sus dichos. Ayer le adelantábamos algo, lo escuchamos al populista, según él propio se define, Zaffaroni diciendo lo siguiente. Escuchá. No va a depender de nada político. Lo que yo diga, lo que diga cualquier partido político, etcétera, que quiere que llegue, que no llegue, etcétera. Yo quisiera que se fueran lo antes posible, porque así hacen menos daño. Pero bueno, eso es un deseo personal, pero eso no tiene nada que ver, ni lo que pasa en el campo político va a tener absolutamente nada que ver. Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa no se van a ir. Tremendo lo de Zaffaroni. Sí, bueno, sí, absolutamente cuestionable, ¿no? Sobre todo viniendo de un hombre que se supone un hombre del derecho, ¿no es cierto? Un ex juez de la Corte de la Argentina, diciendo o augurando, digamos, que el gobierno actual no termine su mandato y diciendo que, bueno, claramente el único motivo va a ser la motivación económica. A mí me parece que hay un nivel de análisis que estamos olvidando más allá del tecnicismo o el economicismo que tiene que ver con las declaraciones de Zaffaroni o los gobiernos populistas, que es la dimensión política o social. Esto tiene que ver con la eternización del poder, con el no respeto a las instituciones. Lo que dice Zaffaroni es claramente una muestra de eso, ¿no es cierto? El populismo que enfrenta la institucionalidad y la república, la eternización del poder, la búsqueda de la perpetuidad en los cargos públicos, el avasallamiento a los tres poderes del Estado, donde la división de poderes no existe. Y Maduro, el populista Maduro, ¿no te parece un dictador? No, ¿No yo crees que es un ni te dictador? voy a hablar de Venezuela, no, ni voy a hablar de Venezuela, ni conozco Venezuela, ni estoy involucrada con Venezuela y yo creo, como dice la Silvia, Venezuela no es Argentina y Argentina no es Venezuela y Argentina no está ni al borde de ser Venezuela. No tiene nada que ver. Pero no ha sido un espejo para nosotros, pero de ninguna manera, de ninguna manera. Una cosa es que los países de América Latina en su momento hayan tenido forma de cooperación y otra cosa es incomparable, es absolutamente incomparable. Y este gobierno no tiene ninguno de los parámetros que supuestamente ha puesto en marcha, ninguno lo ha cumplido. Ni las metas que se propone desde el punto de vista de la economía. Cada vez que mirá, la última ya, no voy a decir graciosa porque no es gracioso, pero es que se haya terminado de aprobar el presupuesto nacional, que parte de los supuestos que el gobierno hace de qué va a pasar con la economía, y al día siguiente el equipo económico hace una conferencia de prensa para decir que cambia los supuestos sobre los que ha hecho todo el cálculo. Este gobierno no es serio. Este gobierno no tiene ni mesa y a la gente la quiere. Un momento, porque usted habla un montón. Me parece que lo que ella hace es una trampa tremenda y peligrosa, porque en realidad ella está
justificando con palabras que suenan bien. Obviamente, las medidas impopulares no son defendibles porque cuestan y cuestan mucho dolor al pueblo, pero lo que hace ella es defender a un hombre antidemocrático y que me llama mucho la atención, además de la Corte Interamericana de la OEA, que siga permitiendo que Zaffaroni sea juez. Además, por otro lado, Zaffaroni fue perdóname, un yo juez no de he la defendido dictadura a y lo que usted Zaffaroni ni hace, hablar señora, de es una Zaffaroni, trampa. ni... Usted justifica... Perdóneme un momento. Sí, pero es que vos estás poniendo en mi boca nada que ver. Escuchame, el peronismo no está para nada. Muy bien El expuesta. peronismo no está para nada. ¿De qué habla peronismo? En ese Estamos punto de hablando de vista que tiene dictadura, Zaffaroni. democracia. El peronismo desea que este gobierno cumpla los plazos y sobre todo desea que se dé cuenta de los gravísimos errores que comete y los corrija. Bueno, y el peronismo está dispuesto y lo está haciendo a acompañar para eso. Entonces Decirle, opine no, sobre hasta aquí, Zaffaroni, esto nada no. más. Bueno, Zaffaroni no está en el peronismo. ¿Qué querés que te diga? Yo no hablé de Zaffaroni. Perdóname. ¿Y Maduro qué le nada. parece? Yo no hablé de eso. Yo hablo de lo que yo pienso, de lo Estamos que yo hablando de quiero eso. hablar y de lo que creo. No dije nada sobre Zaffaroni. Pero quiero poner por claro que el peronismo no está en esa. No está en... No está en la idea de Pero no que se salen a vayan. repudiarlo. No, que termine su gobierno y que además corrijan los enormes ya, siempre Pero, se me Pipi, va. no, Siempre tengo que tirar algo acá, Pero, hermano. Pipi, no salen a repudiarlo tampoco. Pero por Con supuesto esa que no, justificación. tampoco decía salir a repudiarlo, pero por supuesto Pero que tenés no. a alguien que está dentro del espacio y no dicen nada. ¿Quién es el referente del peronismo de que se habla tanto en este programa? Hablamos ¿Quién mucho es de el eso. referente qué? ¿Quién es porque la oposición está fragmentada en este momento, el peronismo. Claro, pero Sí. yo qué es lo que estoy viendo, que el peronismo está en un momento difícil, porque después que perdimos la elección es un revuelto. Vos tenés 13 gobernadores que son peronistas, tenés los dirigentes sindicales, tenés los senadores, tenés los distintos bloques peronistas dentro de la Cámara de Diputados. Y bueno, yo creo que todo eso va confluyendo. Nosotros acá en la capital militamos con Moreno, vamos a trabajar para que en la elección interna esté clara una alternativa que es precisamente Le fue como la un mona, peronismo a Moreno, le fue unido. como la mona, no lo para- votó nadie en la elección. ¿Qué? A Moreno le fue Ah, como no la lo votó mona. nadie. Juntaste 52.000 votos. ¿Por qué no lo Pero votó nadie? 52.000 Juntate vos 52.000 votos y Pero después perdóname, conversemos. ni pudieron Bueno, superar las mirá, pasos, Pipi, perdóname, por favor. perdóname. ¿Viste? Tienen que ir a algo superador, si no pierden. Ay, no, 2013, ¿por qué? 2015, Superador dice la 2017. decisión. Sí, Superador de la bien. unidad del peronismo. Bueno, pero Para ¿qué es mí la la unidad uni- del pero peronismo qué es es lo la superador. unidad? Y para eso hay que poder discutir, hay que poder elegir. ¿Y qué Igual más para- democrático que para ir a que las hace- elecciones? me parece que y algo si bien- no nos sí. votan, no votan tampoco, no hay problema. Acompañamos. Pero me parece, como lo hicimos. pero me parece que está bien enmarcar la listo. diferencia con Zaffaroni y Eso, poner un yo punto. soy bien democrática. Pero me parece, eso está muy bien, Pimpi. ¿Qué es la Pichetto, idea? el compañero Pero no es la Pichetto. única. A ver, Igual, sí, sí, perdón, sí. perdón. A ver, sí, a ver, Yo sí. creo que, Allá voy, Vasco, sí. ¿Por qué tengo que hablar de Pimpi, Zaffaroni? quería preguntarte, ¿el kirchnerismo es peronismo o está fuera? Es que mira, vos te acordás, Clara, cuando Néstor decía, nos llaman kirchneristas para bajarnos el precio. ¿Vos te acordás de eso? Los gobiernos de Néstor y de la Cristina fueron gobiernos peronistas que tuvieron mucha gente no peronista en su fila. Esa es la verdad. ¿Y ahora? mucha gente que acompaña a la Cristina no es peronista. La Cristina es peronista, algunos hipócrita. peronistas la acompañan, otros están distantes. No me contestás. Pero, Todos Pimpi, alguna tenemos... unidad Es que yo creo ciudadana que que no tiene ¿qué es el peronismo. kirchnerismo? Yo Es no sé qué es el cristianismo. kirchnerismo. ¿No sabés? No sé qué es el kirchnerismo. Yo problema sé ese. claramente lo que es el peronismo. Perdón. Y le creo quiero- que el ¿Pero es o peronismo no es? siempre para participar electoralmente ha convocado a frente a partidos no peronistas, Bueno, entonces pero los es. tiene que liderar. A ver, Diego, sí. Yo no estoy de acuerdo. Quiero que este gobierno termine su mandato, 2019. Eso ni se discute, como No, todos no, los digo, gobiernos. por- se discute por lo que dijo Sí, Zaffaroni. un digamos, horror. está No, no, diciendo, no, sí. está diciendo, digo, porque voy a Sí. coincidir en algo con Zaffaroni, pero no Elía. justamente en eso. Entonces, aclaro para que no salten de forma inmediata y me corten antes de terminar la conclusión. Quiero que este gobierno termine. Me encantaría que no sea reelegido o que, de forma democrática, que no tenga un sucesor. Me encantaría que el peronismo se deje de embromar, que gane tiempo, que se pongan a discutir y que propongan algo serio y un proyecto concreto. Ahora, es cierto que este gobierno, para mí, mi opinión, está provocando un daño, no te digo irreversible, pero muy serio en nuestro país. El endeudamiento, el desempleo, la desocupación, bueno, todo que tiene más o menos lo mismo. Todo lo que está ocurriendo en materia económica, social, de violencia, la grieta que se sigue ensanchando, me parece que está haciendo un daño casi irreversible. Lo que sí deseo es que mágicamente el tiempo pase lo más rápido posible, que llegue rápido el 2019 para que se vayan. Porque después, cuanto más tiempo pase o cuanto más siga endeudándose el país y provocando todo lo que está haciendo ahora, más nos va a volver a reconstruir, como ya lo tuvo que hacer
Duhalde primero, Kirchner después el 2001. Van a dejar este país destrozado, arruinado, como lo han hecho los radicales en su momento, como lo han hecho otros gobiernos de la Rúa en el último gobierno. Como lo ha hecho el No importa, y va a tener que volver nuevamente el peronismo a arreglar las cosas que se hicieron. Ojalá pase rápido el tiempo, no que se vayan a... Sí, José. No, esto quería decir, porque estaba escuchando lo que es el gobierno populismo, que es lo que yo creo que Argentina con el gobierno populismo, primero deberíamos saber qué es lo que es el populismo. Si que darle que viva de la dádiva al pueblo o generar puestos de trabajo para que el pueblo viva del trabajo. Si nosotros seguíamos con el gobierno de Cristina Kirchner llevándonos a la gran cantidad de dádiva y de ver la cantidad de guita que se chorearon y de ver cómo se revoleaban los bolsos, cómo contaban la maquinita los millones de dólares y festejaban con whisky, y que, como bien decía ahí una panelista, de que no llegaban los fondos a donde realmente tenía que llegar si algún vecino necesitaba, ya sea de una villa, de una provincia, de un pueblo, de lo que fuera, Argentina. No llegaba porque estaban los punteros que se choreaban la guita. Entonces seguramente estábamos ya a 2 materias, como lo decía mi querido compañero Mau Venega, de aprobar la materia de Venezuela. Y estábamos para llegar a eso. Entonces, si este gobierno hasta ahora ganó y fue elegido por la mayoría del pueblo, entonces lo que hay que respetarlo. Y si nosotros que decimos que somos peronistas, el peronismo no es sectario ni golpista, y nosotros este gobierno lo tenemos que acompañar. Y lo vamos a acompañar hasta el 2019, y en estos 2 años que ya lleva el presidente Mauricio Macri gobernando, después de haber recibido una pesada herencia, y ya tiene que empezar también a mostrar cuál es el plan de gobierno que está teniendo para nosotros. Nosotros, como 62 organizaciones, soy el secretario general adjunto, le hemos hecho saber por distintos canales al presidente que no se corte el hilo por lo más sano, que somos los trabajadores. Que no paguemos nosotros este tipo de cosas, no solamente a los trabajadores. Cuando digo trabajadores, digo a los que están sin trabajo, cuando digo a la clase media, a la clase pobre, a los más necesitados, de ese tipo de cosas. Entonces ya el gobierno va a tener que empezar a ver. Pero uno ve, porque está el gobierno por un lado y está la oposición, que también de alguna manera u otra va gobernando, ¿no? A través de la Cámara, los representantes. A mí me llama mucho la atención, y que me pasaba también con el gobierno anterior, cuando había gente que ocupa el rol de opositor queriendo que todo explote. Queriendo que todo explote no nos conviene absolutamente a nadie. Quiero decir 2 cosas. Primero, que el peronismo, tal como lo describen acá todo, es una entelequia. O sea que si seguimos así, hay Macri 2844. O sea, vamos a reventar el planeta y va a seguir Macri de presidente, porque la verdad que es un mamarracho el peronismo así todo amontonado, que se creen que... Primero. Segundo. Pero en algún momento nosotros nos estamos organizando... Discúlpeme, señor. Usted va a tener que explicar a mí si está de acuerdo con la declaración jurada de bienes de los sindicalistas, porque usted habla mucho del pueblo trabajador y hay 40% de trabajo en negro, entonces el sindicalismo no ha defendido el trabajo en negro. Y yo no me voy a sentar con sindicalistas en una mesa opositora con gente que le bienes, el certificado no antecedente policial, le presentamos todo lo que tenemos que hacer. Y no porque haya algunos sindicalistas que estén también con aviones privados y cajas llenas de dólares, no quiere decir que seamos todos iguales. A usted no le importa, porque yo trabajo las 24 horas del día para defender los derechos de mis trabajadores. Bueno, porque el sindicalismo también, todos amontonados ahí, nadie explica dónde está la plata, 40% de trabajo en negro, no defienden a los trabajadores. Porque hay periodistas buenos y hay periodistas malos. Yo no me siento peronista con gente que tiene que explicar de dónde sacó los fondos. Y hay funcionarios buenos y hay funcionarios malos. Y no mezclemos todo por igual. Discúlpeme. Porque yo estoy acá y me gano todos los santos días la que me tengo que llevar a mi casa con los suelos de frente. No le saco nada a nadie. No es una interna peronista, porque la verdad lo que yo digo es, todos hablan del peronismo, y termina siendo una entelequia, y terminamos supuestamente personas que tenemos como una identidad peronista, que tampoco es la cuestión de fe, ¿no? A ver, una cuestión de identidad, te das cuenta que tenés que sentarte con unos mamarrachos que tienen que explicar porque tienen la fortuna. Entonces digo, yo en esa no voy. Por eso no estamos dentro del peronismo, porque me parece que hay que depurar y tienen que ir a explicar a la justicia qué han hecho estos peronistas que dicen vamos a juntarnos todo contra Macri. Macri ganó las elecciones legítimamente, es de centro derecha, es posible que la choque si no modifica, no le interesan los pobres, o por lo menos no se siente realmente conmovido por gente que come bosta. Ahora, lo que hicieron los gobiernos peronistas y todos los que robaron en nombre de Perón, de Evita y de los pobres dejando la pobreza que dejaron, a mí no me sumen esa entelequia, a eso es lo que voy. Entonces digo, con este nivel de cinismo, de hipocresía, de peronistas que se sientan acá, que han hecho un desastre con los números, con la caja, con la pobre, que venga a decir, nos juntamos a ver si Macri en el 2019 se va, no cuenten conmigo. En esas condiciones no, porque primero que explican la justicia dónde están los fondos para el pueblo. A eso es lo que voy. Sí, Vasco. Sí, bueno, desviamos un poquito, tema algo que es interesante. Nosotros, lo que vos habías hecho el planteo antes, que me parece muy interesante,
es cómo salimos de esta, ¿no? Yo soy desarrollista, formación, y creo que la Argentina, si no crece, no hay solución posible, nada resolvés. Y Argentina tiene un problema endémico, central, que cada 10 años tenemos crisis externa. ¿Por qué tenemos crisis externa? Porque nos faltan dólares. ¿Por qué nos faltan dólares? Muy simple, porque le vendemos al mundo lo que vale poco y le compramos al mundo lo que vale mucho. Conclusión, hasta cuando estás creciendo, estás en crisis, porque no te alcanza todo lo que juntás cuando vendés para pagar lo que necesitas. Conclusión, cuando viene esta crisis, eternamente, fíjate, es lo mismo, Santiago, aparecen dos clubes. El club de los devaluadores, que dice esto se arregla devaluando, como si devaluando vas a arreglar infraestructura, la presión fiscal. O el club de los endeudadores, que dicen este déficit se arregla con deuda. La deuda no es buena ni es mala, como un cuchillo, sirve para matar o sirve para comer. Pero si vos esa deuda es para corregir tu problema, que es el subdesarrollo, que es la matriz productiva, bienvenida sea. ¿Y qué significa cambiar la matriz? Argentina hoy exporta $400 la tonelada, importa 1.600. Hoy Argentina exporta trigo, importa fideo, exporta cuero, importa zapatos. Es decir, no puede agregar valor en nada de lo que hace. Una tonelada de trigo son $170. O esa misma tonelada en fideo son $1.600. Y así te lo puedes decir. Ese es el camino a recorrer. Esa tiene que ser nuestra discusión. ¿Cómo se crece? No cómo nos sacamos entre nosotros. Entonces ahí aparece en la crisis el populismo, que es el que dice repartamos lo que no hay. Y el otro, que es el liberalismo, neoliberalismo, que dice vamos a ajustar porque ajustando el crecimiento viene por añadidura. Y falta un plan de desarrollo. Pero, ahora, Vasco, te pregunto mientras tanto. Yo lo que creo que me parece bárbaro lo que acaba de decir el Vasco, porque, y esto se lo quiero decir a Pimpi, dividamos y diagnostiquemos que el populismo es una enfermedad, porque lo estamos describiendo como una característica de un gobierno que no le da la espalda al pueblo. Y no, eso es un gobierno popular. El populismo es otra cosa. Claro. Que el kirchnerismo lo haya tenido Ernesto Laclau desde Londres, dictándole teoría en su exilio dorado en Londres, sobre qué bueno que era la demagogia del populismo para gobernar un pueblo, fue un defecto, fue una enfermedad. Además de izquierda o derecha. Exactamente. Es que el populismo es lo que está usando Donald Trump en los Estados Unidos para controlar al pueblo. Es decir, es pan y circo, es tirarle a la gente lo que la gente quiere escuchar y no tirarle a la gente lo que realmente hay que hacer. Y digo esto ¿por qué? ¿Y por qué tomo el Vasco? Porque ese es el peligro que yo estoy viendo en este gobierno, en el gobierno de Macri. Y es no tomar la decisión, someterse a alguna de las costumbres que tenemos heredadas del kirchnerismo, del populismo, y no tomar las decisiones duras, que no son decisiones que sean populares, sino que son decisiones que en realidad, Santiago, hay una frase en esto que es muy buena que dice, gobernar es dar malas noticias. Es decir, no siempre podés dar buenas noticias cuando gobernás. ¿Es dar malas noticias? Sí, porque en general no siempre podés dar buenas noticias. Gobernar es dar malas noticias. Mirá, bueno, pero perdón. El que da buenas noticias. Para que Pipi ahora se va a desmayar. Decime qué partido sin más. Por favor. No me parece. No puede ser. Ni gobernar es dar mala noticia, ni ser periodista. Te perdiste 12 años en Argentina. No es así. Gobernar no, lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es, perdón, discúlpame, porque no quiero quedar trabado. Yo te lo voy a preguntar. El que da buenas noticias todos los días, reparte lo que no tiene, como decía el Vasco, es un populista demagogo. Bueno, el presidente que asume con coraje cómo se gobierna un país es el que da malas noticias a veces y buenas noticias. Ahora, el que más coraje tiene es el que tiene la voluntad de aceptar el costo político de dar las malas noticias. De ahí la frase, dar buenas noticias emitiendo sin control, lo hace cualquiera y así estamos como estamos. Sí. No sé, que a mí me parece que ciertas discusiones no nos estarían llevando a ningún lugar. Trump, no sé si será populista o no, lo que ha hecho Trump es una cosa que nosotros deberíamos mirar con interés. Porque Trump ha mirado para adentro de su país un planteo respecto de la necesidad de administrar el comercio exterior. Y ha dicho a los caños la OMC. Trump está alimentando la barbarie norteamericana más grande. No, si la Clinton era una señorita de taco alto. Acordate lo que le ha hecho a Gaddafi. Tiene 68 denuncias por acoso sexual. Por favor. Ni estoy hablando de las personas de Trump. Por favor, dejemos de banalizar. Estoy diciendo que lo que está haciendo Trump está poniendo la discusión sobre la relación entre los países en otro plano distinto al que lo puso el consenso de Washington durante años,
Pero escúchame, está cerrando el mundo después de 50 años de haber sufrido el cierre del mundo. Nosotros lo venimos teniendo cerrado para nosotros y abierto para ellos desde siempre. ¿Qué me decís? Por el contrario, nosotros intentamos, nuestro gobierno intentó cuidar y administrar el comercio exterior para cuidar el empleo. Porque yo creo que efectivamente hay que tener, ojo, y mira, lo dijo Pichetto el otro día en una entrevista en La Nación que me pareció maravilloso. Porque él tuvo una frase, él dijo, el peronismo tiene responsabilidad no solo de cuidar a los que están absolutamente desposeídos, tiene la responsabilidad de cuidar a los trabajadores, a las empresas, que son los que crean la riqueza. Sí, es verdad, eso negocio con Venezuela. Estoy terminando de hablar yo. Estoy terminando de hablar. Digo, esa frase me parece a mí que es la síntesis mejor a la que nosotros debemos y podemos arribar, porque este gobierno sí que nos está llevando, como dijo una de las chicas recién, si no lo estrella, y sí, lo está llevando a estrellarse. Bueno, eso sí, no es cierto lo que decía respecto del ejemplo Trump y mirar hacia adentro y lo que hizo su gobierno, como usted describía. Sí, claro, haciendo negocios con Venezuela, con Irán. Fíjese usted que los negocios con Venezuela terminaron en la justicia, porque el ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, denunció lo que se llamó la embajada paralela, que no era nada más ni nada menos que sobreprecios y coimas en todos los negocios entre la Argentina y Venezuela. Esta denuncia está en la justicia y es una denuncia que tiene el juez Ercolini. Lamentablemente, a Sadous, cuando vino con esa denuncia, el kirchnerismo no solamente lo sacó de la embajada, sino que lo procesó, lo denunció por falso testimonio. Entonces, eso sucedió con el Pueloy, con los intereses a los que nos prestaban el dinero. Bueno, pero eso fue beneficioso para la Argentina. Habla de la administración de la economía. Habla de... Perdón, quiero decir algo. Explíqueme, Pimpi, ya que tanto alarde hace su gobierno, ¿por qué las mayores ganancias se las llevaron los bancos y las cerealeras? Si realmente hicieron la revolución que hicieron de generar trabajo. Yo te voy a explicar otra cosa. Yo creo que lo que ha ocurrido es que nosotros hemos tenido una oportunidad de crecimiento, un gran crecimiento, que ha sido un crecimiento con inclusión, con más empleo, con oportunidades para los que no podían tener empleo, con una cantidad de políticas con sus más y con sus menos. No quiere decir que no hubiera una pero cantidad las ganancias las tuvieron las cerealeras y los bancos. Sí, ¿has visto eso que ganan siempre? Esos ganan siempre. Ahora, ellos ganan siempre, pero cuando hubo gobierno peronista, y por eso el peronismo es la mala palabra de los sectores más acomodados de la oligarquía argentina, lo viene siendo desde hace 70 años. Pero además yo te quiero decir, yo no quiero decir que nosotros discutamos todo el tiempo sobre las cosas que se pudieron haber hecho mejor en el gobierno de la Cristina. Yo digo, nosotros terminamos ese gobierno con una gran, no solo la restricción externa en el sentido que decía el Vasco recién, que la tenemos siempre, que es cómo nosotros salimos de esta dependencia en el comercio internacional, ¿verdad? Estábamos jorobados ahí. Lo que pasa es que ahora estamos peor, porque ahora vos tenés un gobierno que gasta más de lo que recauda y un país que vende lo mismo que hizo Cristina con los déficits paralelos. Perdón, Santiago, dos pares de medias Angola le vendieron a ustedes, Pimpi, cuando fueron a hacer ese papelón, le vendieron dos pares de medias y dos globitos pinchados de Karim Bien. Dejaron 32% de pobres. Banalizar las cosas tal vez te sirva. Por favor, sirve en la política. Yo te respeto. Pablo, no sirve en la política banalizar eso. Un gobierno que termina, ustedes que dicen de inclusión, un gobierno que termina con 32% de pobres. Mentira. Ustedes en el INDEC mentían permanentemente. Esa es la mentira del macrismo que pasó 8 meses y una corrupción galopante robándole a los pobres. Firmaron un acuerdo de venta de carne con el Magreb. Niño, cuando Todesca tenía 4 empleados, sacaba los índices de inflación perfecto. Agarró el INDEC, pasó 8 meses, no podía dar un número. Pero Pimpi, no hablemos del INDEC, que fue una vergüenza. Fue el gran caballito de batalla de Clarín para enfrentar al gobierno. 52.000 votos sacó el señor Moreno corrido por la gente. ¿Sabés qué es lo peor? Que ella se arroga ya se saldó la representación del peronismo. Esa discusión la saldó la justicia en todos los niveles. Este es el daño. Por eso yo trato de pensar, viste, haciendo meditación y me estoy equilibrando, porque este es el daño, te lo juro, porque me agarran, Bueno. Estás bien hoy. Estoy en eje. Este es el daño que le hace realmente a la discusión en serio de una oposición, personas que
es una cuestión de fe, esto, que creen que está todo bien, que dejaron un país maravilloso. Ganó Macri porque ellos perdieron, permitieron que la centroderecha gane elecciones legítimamente porque han hecho un desastre. Scioli sacó el 58% de la provincia de Buenos Aires y yo lo padecía a Scioli con su bonaerense, causas armadas, reventando pibes en la villa, nunca le dieron nada, robándose la plata del envión. Entonces lo que digo es ¿de qué están hablando cuando hablan? Ahora, estas personas, no lo personalizo a ellas, sino la que habla, ¿no? Que es parte de un colectivo, que se arroga el peronismo, la oposición, empasta de tal manera la discusión en serio para oponernos a este gobierno por la positiva, democráticamente, institucionalmente, republicanamente, que eso, ¿viste? Que vos decís, loco, no, hay 8.000 años de Macri así, porque esta gente no tiene capacidad autorreflexiva, no se corre del lugar, sigue promoviendo la grieta, sigue diciendo que este gobierno es una bosta y ellos son divinos. Ustedes que no son ni críticos ni aportan nada. O sea, siguen ensuciando el gobierno anterior y no cuestionando lo actual. O sea, defínanse también un lugar, así también crecemos como tal. Seguimos pensando en lo que pasó. El tema Triaca no tuvo nada que ver Cristina ni la herencia y lo apañan. Todo, no. ¿Qué lo apaña? Lo escuchaste a la exdiputada Eliana Schumi el otro día que habló en nombre del Frente Renovador y pidió que lo echen. No escuché a nadie exigir la renuncia en el gobierno. Sí, que lo echen a él en su momento aburre. Dale, defínanse y sean oposición verdadera antes de hablar de cuánto tenemos para Macri si hay gente como ustedes. Tenemos Macri para 2.400. Te voy a decir una cosa, Brancatelli. Nunca voy a hacer oposición como sos vos. No, seguro. Por más que pague el costo de perder 50 elecciones. ¿Sabés por qué? Porque yo tengo honra y me están viendo mis hijas. Sí. Y esta es la patria de mis hijas. Entonces nunca voy a hacer oposición como hacen ustedes que quieren que se estrelle todo. Yo soy periodista. Si vos sos dirigente, tenés que ser oposición. Vos sos militante político. Yo no soy dirigente, soy periodista. Por ahora no tengo cargo. Como tiene usted, no me postulo en lista. Sos militante político. Si son opositores, verdad, sean opositores. Si van a ser opositores blue y negocian algunas cosas y arreglan otras, háganse cargo de que Macri está hasta 2.400. Y vamos a pagar el costo que tengamos que pagar perdiendo las elecciones, que tengamos que pagar para instalar las bases institucionales de una república que no se estrelle. A ver, háganse cargo. Para quiero escuchar la voz de Silvia, que es como... ¿Un bálsamo? Sí, un bálsamo. ¿Y en qué sentido? Yo creo, a ver, a mí me parece que lo del INDEC fue gravísimo, Pimpi. Nosotros estamos a ciegas y Todesca, vos estás mintiendo. ¿Sabes por qué? Porque Todesca lo único que hizo en el INDEC fue dar malas noticias para el gobierno. No dio buenas noticias, como hacía Moreno transformando los índices para que el gobierno de Cristina nos dijera que había menos pobreza, menos inflación, menos déficit. Eso tenés que asumirlo porque vos fuiste parte de ese equipo. Y es una pena que ustedes no reconozcan la verdad y que no hayan hecho una mínima autocrítica con eso. Por otro lado, a ver, Trump no hace más, como dice aquí, no hace más que cerrar el mundo. Cuando Mendiguren dice, nosotros exportamos el trigo, tal cual, pues bien, no nos compran. El problema, el drama que tenemos en este momento en el mundo es que no nos quieren comprar los productos elaborados. Anda a venderle a Europa, por ejemplo, un alimento. Claro. No te lo compran. Anda a venderle a Estados Unidos actualmente. Lo único que le podemos vender son los limones. Ni siquiera el biodiesel, que requiere un poquito más de elaboración. Por eso Macri, discúlpeme, en algún momento dijo tenemos que dejar de ser el granero del mundo para pasarse al supermercado. Bueno, pero que justamente es el problema. No nos llenaron la góndola a nosotros. No nos dejan mandar, pero es que el problema es que no nos... Es la macroeconomía la que te lleva a eso. Exactamente, claro. No, bueno, habrá que tener una política comercial mucho más inteligente. Es cierto que la política comercial, cuando vos vendés, te exigen que vos les compres. No es una política comercial en una dirección. Si yo le quiero vender soja a China, China me exige que le compre una serie de máquinas y herramientas. Y ahí está lo que vos decías, Vasco, la diferencia entre el precio de una maquinaria versus el precio de grano de soja. El intercambio le va bien porque el 90% de lo que le vendés es poroto de soja. Y el 90% de lo que le compras es mano de obra china. Exactamente. Entonces, bueno, ahí esa es la escala que cambiar, no cierra. Para ese modelo hace falta exportar 20 millones de argentinos. O decir, esto cierra diciendo que en el mundo nosotros vamos a pagar bajo salario. Hay que decirlo. Entonces, ¿exportar qué dijiste? ¿20 millones de qué? De argentinos. Claro, sobran 20 millones en ese modelo. Si el modelo que vos vas a instaurar para Argentina es el que tenés con China, por ejemplo, que el 90% de lo que le mandás es solo poroto de soja. Ahora, y le comprás mano de obra, no cierra con 40 millones de personas. Pero hay que reconocer que hay un esfuerzo, hay un esfuerzo grande para tratar de exportar. El problema es que el mundo se cerró. Se cerró. Cuando Macri dejó abrirse al mundo. Silvia, vos por lo tenés esfuerzo, por otro lado tenés un esfuerzo. Cada vez tenés más cara la economía para exportar. ¿Lo tenemos con los Rosconi bien?
¿Todo bien? Gracias por estar con nosotros. Hace mucho que no viene al programa. Bueno, Rusconi es Maximiliano Rusconi es abogado de Julio De Vido y de Lázaro Báez. Y vamos a estar hablando acerca de varias cosas. Pero antes de eso tenemos un informe.